buenos días, muchas gracias por su participación, por su presencia. Quería aprovechar estos minutos. La habitual conferencia de prensa entonces del titular del Congreso, Luis Galarreta, tras la reunión que sostuvo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Escuchemos. Para tratarlos a profundidad y a veces no necesariamente en momentos de coyuntura, y me refiero en el primer caso a la situación lamentable que vivimos en nuestra sociedad con la vulneración de nuestros menores, de los niños del Perú en general, con el caso de la niña Jimena. Creo que todos los peruanos hemos sido movidos y creo que felizmente este punto ha hecho una reacción en la sociedad y en general en todas las diferentes personas, sean públicas o particulares. Y creo que acá cabe una reflexión. La próxima semana vamos a tener como presidente del Congreso una reunión con los presidentes de las comisiones, porque vuelvo a repetirlo y creo que hay que ahondar a esta situación. A veces hay temas que por coyuntura genera una movilización rápidamente de diferentes actores políticos o diferentes, digamos, medios, y rápidamente pasa la coyuntura. Esto lo mencioné alguna vez. ¿Cuántos recordarán el lamentable accidente en el Cerro San Cristóbal? Y si uno pregunta, finalmente tenemos algunos resultados, ya estamos seguros que el SOAC se aplique inmediatamente. Entonces, frente a una situación tan lamentable, triste, que además pone de alguna manera en jaque a nuestra sociedad y a todas las autoridades para responder de una manera clara, contundente, cómo cuidar y proteger a nuestros niños. Eso no es un tema que se va a resolver en un día, eso no es un tema en el que se va a resolver solamente con un debate, eso no es un tema en el que se resuelve porque se pone un tema para discutirlo, es un tema mucho más complejo. Y los temas complejos se tienen que trabajar de manera seria, de manera responsable. Y entonces la presidencia del Congreso se va a reunir con los diferentes presidentes de comisiones. Recordaron ustedes que cuando asumí el cargo señalé que a cada comisión se les iba a plantear la necesidad de solucionar un determinado tema específico. Nosotros tenemos además, y así funcionan los parlamentos en el mundo, controles políticos sean previos y algunos son más bien de una manera de reactivos, es decir, frente a una situación se convoca al ministro de Transportes porque el bus se volteó, se convoca al alcalde, etcétera, y lo que no queremos en esta gestión es que quede en nada. Y entonces a veces muchas reuniones sin tanta publicidad termina siendo mucho más efectiva que a veces una sola sesión de una comisión. Y ese es un trabajo que tenemos pendiente con los presidentes de comisiones. Ha habido un cambio obviamente en la presidencia de la Comisión de Justicia, pero igual el congresista Sabor Heresi, que es el nuevo presidente de la Comisión de Justicia, porque anteriormente se habló con el congresista de Belaunde. Por ejemplo, cuando se habla de penas, el tema no es quién da más, ¿no? Porque algunos dicen cadena perpetua, pena de muerte, y todo el debate es interesante y respetable, pero creo que mucho más sólido, más responsable resulta siendo lo que lo tendrá que retomar ahora el nuevo presidente de la Comisión de Justicia, con un grupo de parlamentarios durante 3 o 4 meses, trabajar claramente la estandarización de las penas que el Código Penal establece, porque a veces hay una diferencia de penas que a veces resultan siendo ilógicas para unos casos y para otros totalmente desproporcional. Entonces, creo que hay que tomar el toro por las astas, pero de manera, digo, responsable. Otro tema que me parece importante transmitirles es la necesidad. El Parlamento, si bien es cierto, la coyuntura siempre nos va trayendo la atención a otros temas, pero el Parlamento ha aprobado normas que esperamos que el Ejecutivo las promulgue rápidamente. Entre la agenda parlamentaria, que es un tema que mi gestión ha abordado con la mesa directiva que presido, la agenda parlamentaria que no se abordaba de hace muchos años y que lo establece el reglamento del Congreso y que pocos parlamentos lo hacen. Hace poco estaba con personas de diferentes instituciones, de organismos internacionales que les ha interesado mucho el tema de la agenda parlamentaria, que finalmente la agenda consensuada con el Ejecutivo y con algunos grupos parlamentarios. Es evidente que no es que se pueda ver todo, pero ya hay una guía y una agenda.
Uno de los temas está la reforma de las instituciones, y hay dos leyes que esperamos que el Ejecutivo rápidamente las pueda promulgar. Una es la reforma de la Contraloría. Nosotros nos hemos reunido varias veces con el Contralor y la reforma de la Contraloría estaba en dos partes, en dos etapas. Una que orientaba la reforma del proceso en sí, de controlar el proceso en sí, de supervisar, de fiscalizar, y el otro era la estructura propia de la institución. Entonces, ahí hay una norma que se ha aprobado ya en el Congreso, que estamos esperando que el Ejecutivo la promulgue rápidamente. La otra norma está relacionada al Poder Judicial, que durante años no tenía una carrera. Este Parlamento durante años ha aprobado una ley de carrera que durante mucho tiempo se ha querido y no se ha podido, digamos, aprobar por diferentes motivos. Hace unos minutos hablaba con el presidente del Poder Judicial, porque es importante ir viendo cuáles son los siguientes pasos y qué coordinaciones tiene con el Ejecutivo. Pues es una norma muy valiosa también que se ha podido aprobar. Un aspecto también que quería señalar, no solamente a nivel de las normas que están pendientes por el lado digamos, de la promulgación del Ejecutivo, son temas que hemos podido nosotros ir viendo en el transcurso de la última semana. Se solicitó la necesidad, a través de unos señores parlamentarios, de formar un grupo mixto, un oficio presentado por 10 señores congresistas, que ya fue respondido por el oficial mayor y que de conformidad al reglamento del Congreso y sus modificaciones al artículo 37, no están todavía las condiciones o los pasos previos que establecen los incisos 4, 5 y 6 para la figura de la bancada o el grupo parlamentario mixto, que establece no solamente el renunciar a un grupo parlamentario, sino que además la renuncia, demostrar que ha habido vulneración de derechos, y en este caso tendría que los señores congresistas haber presentado esa, digamos, argumentación y instancias como lo establece el propio inciso 5, el artículo 37, previas. La última instancia, por ejemplo, es el Consejo Directivo. Entonces, no estamos en ese caso, ya está la respuesta formal que ha dado ya la Oficialía Mayor. Quiero también informarles, señores periodistas, hace meses atrás, cuando estábamos con la huelga magisterial, obviamente la atención de la prensa estaba en ese tema complicado para el país. El Parlamento Nacional reunió a diferentes presidentes y vicepresidentes de congresos, 9 parlamentos de la región, donde tomamos una posición muy clara sobre el tema de Venezuela y obviamente la dictadura que tiene hoy día el señor Maduro. En la reunión que he tenido hace unos minutos con el secretario general de la OEA, entre otras cosas, él ha venido también a hacer algunas consultas, a las cuales le he respondido, creo, satisfactoriamente, que en el Perú la institucionalidad y las reglas democráticas están bastante sólidas, pero el tema que quería mencionarles es que hace unos días, el 30 de enero, yo he enviado documentos justamente al secretario general de la OEA para que pueda evaluar la necesidad de sumarse a las denuncias en la Corte Penal Internacional. Ya la Corte acaba con la fiscal que va a iniciar una etapa de investigación preliminar. Ojalá que esto sea lo más rápido posible. También enviamos documentos a la canciller Cayetana Aljovín en relación tanto a la presencia del presidente del hermano país de Venezuela, como a participar y sumarse también a las denuncias en la Corte Penal. Conversábamos con el secretario general de la OEA, quien me ha respondido al oficio que mandé el 30 de enero, señalando que están formando también ellos una comisión de 3 personas para que se investigue estos hechos. Bueno, lo he dicho también en algún momento, ¿no? Habrá que esperar, aunque hay poco que investigar. El mundo ha sido testigo de una masacre en vivo y directo de la dictadura de Venezuela al señor Pérez, al piloto Pérez y a un grupo de gente que se había rendido, ¿no? Y si eso no es violación de derechos humanos, ya lo he dicho también, esta doble forma de medir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es violación y que no, o rápidamente reaccionan para algunos casos y para otros se demoran muchos años. Otro aspecto que también quería señalar y dejar constancia
es relacionado a las sesiones de las comisiones permanentes. En el mundo, los parlamentos tienen etapas de receso. Nuestro reglamento obviamente plantea un receso y a veces se amplía la legislatura. El presidente del Congreso, yo decidí ampliar la legislatura hasta el 12 de enero porque el pedido de facultades delegadas había llegado tarde, pedido que ya ha sido retirado, y eso ya lo sabemos, pero estoy tratando de contar un poco para llegar al día de hoy, y que la coyuntura de la moción de la vacancia obviamente cambió la agenda durante esos días. Finalmente se aprovecharon antes del 12 de enero algunas semanas para avanzar algunos temas, otros no se vio lamentablemente, pero así funciona la democracia porque no habían los votos necesarios o los consensos para poder sacar algunas últimas normas y se han quedado algunos temas que se pueden ver en una determinada permanente. Entonces le decía que los parlamentos en el mundo tienen receso porque así funciona. Si antes algunos han estado acostumbrados a que durante el receso parlamentario, que lo que se busca es saber, también tener menos ruido político, digamos, sesionar semanalmente, lo cual no es necesariamente una regla, en esta gestión hemos esperado primero, porque ha sido hasta el 12 de enero una legislatura bastante fuerte, como ustedes sabrán, y seguro en algún momento vamos a tener alguna permanente, pero quiero dejar constancia de algunas cosas. No hemos citado a la permanente para el caso de la ley de medios porque algún organismo de afuera haya mandado un documento, no, simplemente porque todavía las bancadas, antes de llegar a un debate, es bueno que vayan conversando y vayan tomando posición. No se ha visto el tema del Tribunal Constitucional, del informe que ha presentado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no porque la Corte haya mandado un documento y nosotros incluso hemos acreditado a 2 funcionarios del Parlamento, porque nosotros somos absolutamente autónomos, simplemente, repito, porque los parlamentarios y los voceros se ponen de acuerdo para ver más o menos qué temas son, porque si convocamos una permanente y no tenemos consenso de los temas que ponemos, entonces no vale la pena convocar una permanente, hay que buscar para ver qué temas se pueden ir a aprobar. Y en ese contexto llega también el proyecto de ley que acaba de entregar el día de ayer, si no me equivoco, el Poder Ejecutivo, en relación al famoso decreto de urgencia 003. Digo famoso porque cuando yo era vocero en mi bancada, ya había advertido que ese decreto 003 servía de alguna manera para limpiar a las consorciadas de la empresa cuestionada, que en este caso es la empresa Odebrecht. Quiero dejar constancia que el decreto 003 tuvo un proyecto de ley que lo modificaba, se aprobó el proyecto de ley en las comisiones, se aprobó ya, digamos, el dictamen en el Pleno, y finalmente este proyecto de ley fue observado casi a finales de diciembre por el Poder Ejecutivo. Y este proyecto de ley, observado por el Poder Ejecutivo, obviamente lo que correspondía, que era una posible insistencia, requería de una votación calificada y no había los consensos para una posible insistencia. Lo que hay que dejar constancia es que todos, por lo menos en el Ejecutivo y acá en el Congreso, y ustedes como periodistas saben que el decreto tiene una fecha de vencimiento. Es verdad que la ministra de Economía, ella hizo algunas consultas y se le dijo que lo más probable es que debería ser un decreto de urgencia. Presentar un proyecto de ley en un receso parlamentario y faltando 4 días, finalmente es su derecho y es democrático. No me parece que sea lo más conveniente, porque este es un decreto que tuvo un gran debate la vez pasada. Y este es un tema que corresponde absolutamente la responsabilidad al Poder Ejecutivo. Y quiero dejarlo claro. El decreto de urgencia 003, que fue claramente cuestionado, yo recuerdo al señor Zavala y a la ministra de Justicia en ese momento sustentando, y hoy día sabemos que ese decreto no cumplió sus objetivos. La cadena de pago se ha roto, no se ha podido recuperar o cuidar los fondos que se debían, pero es un proyecto, el nuevo, que tiene que ser analizado con mucho tiempo, con mucho tiempo. Hay por lo menos, en lo poco que he podido revisar, algunos incisos. Por ejemplo, hay un numeral 4.3 que establece que aquellas deudas de las empresas a las que refiere el artículo 2, es decir, a las que ya aceptaron la corrupción, a las consorciadas o a las que de alguna manera están vinculadas, el Ministerio de Justicia tiene 20 días para evaluar si esa creencia de esta empresa cuestionada, esa deuda, se paga
y ustedes saben que si esa empresa que vende un activo y paga su deuda, queda menos plata para que pague la reparación civil. Y entonces le pone 20 días que si no el Ministerio de Justicia no se pronuncia, obviamente procede. Y a mí sí me preocupa porque en materia de deudas hay que mirar estas deudas, en qué fecha se han dado, porque ninguna deuda que sea posterior al decreto 003 debería ser convalidada. Entonces hay mucho ahí por todavía evaluar, porque hay que sincerar la cartera de acreencias que tienen estas empresas, porque no vaya a ser que venden estos proyectos y a la hora que venden el proyecto le debo a fulano, le debo, porque están hablando incluso de deuda extranjera, es decir, a otras empresas, y entonces quede muy poco finalmente para el Estado peruano. Por eso yo creo que el tema, ese es un tema de los 20 por lo menos para debatir en un decreto, o un proyecto de ley, perdón, que merece mucho más tiempo. Así que el Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad, sacará su decreto de urgencia y el Congreso lo evaluará en su momento en la comisión respectiva, como se hizo con el decreto 003, para ver si está haciendo o no, esperemos que no sea como el anterior, que el efecto ha sido casi cero, pero que este tenga una mayor, digamos, visión de la situación tan complicada de estos hechos de corrupción. Pero ya advierto que hay que sincerar las deudas que estas empresas tienen, porque no nos vayamos a llevar alguna sorpresa después, que venden y después hay que pagar deudas que no sabemos cómo aparecieron o que aparecieron después del decreto de urgencia. Quiero finalmente también señalar que en las últimas semanas ha habido diferentes comentarios a la relación o a la posible presentación de mociones, en este caso de una moción de vacancia, como lo dije en su primer momento. Todo parlamentario y todo grupo parlamentario tiene el derecho de accionar los mecanismos constitucionales. A lo que nos corresponde de la mesa electiva es que se cumplan los requisitos, que se cumplan y que estos procedimientos estén dentro del marco constitucional y el marco reglamentario. Hoy día hay, y con todo derecho, por si acaso, lo suscribo, una denuncia constitucional presidenta del Consejo de Ministros, hay una denuncia constitucional al ministro de Justicia, hay denuncias al defensor del pueblo, y hay la posibilidad, algunos que han planteado y que están conversando, entiendo, entre algunos grupos, la posibilidad de presentar una moción de vacancia. Todo y cada una de esas denuncias se manejará en sus plazos, en su momento y dentro del marco constitucional. Solamente llamo la atención, como siempre me gusta hacer, que no he escuchado a nadie que diga golpe institucional. Parece que ahora, como los que presentan la denuncia son del sector que a algunos les gusta, no hay golpe institucional. Y es que la verdad no hay, ni antes ni después. La diferencia es que yo respaldo en ambos casos, porque en ambos casos es su derecho. Hace poco hablaban de golpe institucional por 2 denuncias, ahora hay como 3 o 4, pero así funciona y bueno, qué bueno que así es la democracia y hay que respetarla y sobre todo hay que defenderla. Pero cada uno de esos hechos o acciones, si es que proceden, se llevará dentro del marco constitucional. Bueno, quería hacer estos alcances y si no hay, digamos, algunos de los temas de los que he tocado, algunos que a ustedes les interese, con todo gusto también lo puedo responder. Buenos días, presidente del Congreso, Jesús Guerra de Willax. Quisiera que aclare lo siguiente sobre el decreto de urgencia que usted acaba de decir. ¿Quiere decir entonces que usted no va a acelerar o no va a pedir una exhortación especial a los congresistas para que se reúnan y vean el proyecto de ley para sacar los proyectos de inversión adelante y usted está sugiriendo al Ejecutivo que aplique su proyecto de ley tal como está y luego ustedes, cuando ya empiece el Congreso a trabajar, harán observaciones? ¿Es eso lo que usted quiere decir? No, pero más o menos. A ver, primero estoy exhortando al Ejecutivo que haga su trabajo. Estoy exhortando al Ejecutivo que asuma su responsabilidad. Estoy diciéndole al Ejecutivo que nosotros no vamos a correr, faltando 4 días para que venza un decreto de urgencia que ellos lo sabían perfectamente y que el primero fue pésimamente elaborado, y traerlo
faltando 4 días. Entonces, no estoy exhortando a los congresistas, estoy exhortando al Ejecutivo, porque el Congreso está trabajando. Hoy día, por ejemplo, hay una comisión descentralizada en Piura, con el Contralor de la República, con la Presidenta de la Comisión de la Reconstrucción, y hay otra comisión descentralizada en Arequipa de Producción, está la comisión que investiga Madre Mía, está la comisión que investiga la muerte del señor Fasabi. O sea, el Congreso sigue trabajando. Lo que nosotros no podemos hacer, porque sería irresponsable, es aprobar corriendo un documento que viene, primero, a última hora, y segundo, que es absoluta responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad, sacará su decreto de urgencia, y el Congreso, que sigue trabajando. Simplemente lo que no tenemos es una permanente. Probablemente tenga una permanente la otra semana, eso quiero conversar con los voceros, pero tampoco va a traer el decreto de urgencia, porque para que entre el decreto de urgencia, y deberían saberlo los del Ejecutivo, tendría que haber estado en el acuerdo que delega la permanente facultad para legislar con una relación de documentos. Para que entre, los portavoces tendrían que exonerar el proyecto de ley de dictamen, que se requiere más o menos unas 2 o 3 firmas, y ahí recién podría entrar la permanente. Pero es evidente que yo como presidente no voy a hacer algo tan irresponsable de meter un proyecto en la permanente cuando ya hemos tenido bastantes cuestionamientos con el primero, y más aún, vuelvo a advertir, hay que sincerar la deuda de las empresas, porque ahí hay 2 artículos que he leído de este decreto, de este proyecto de ley, que amerita por lo menos unas buenas semanas de debate. ¿Cómo está, presidente? Lourdes Pauker, de Canal N. Yo tenía 3 preguntas. Una, retomando el tema económico, tenemos entendido que la ministra de Economía le ha enviado un oficio solicitando reunirse con usted, incluso ya vino el otro día para hacerlo y explicarle. ¿La va a recibir? ¿Cuándo va a hacer esto? Ese es uno. Número 2, si bien ha señalado que el tema de la vacancia y otras denuncias va a seguir el trámite regular, yo quería saber cuál es si es que la bancada de Fuerza Popular, que finalmente es la que va a tomar la decisión por el número de votos, va a apoyar alguna de estas dos pedidos de vacancia. Ya tomarán una decisión, o en todo caso hacia dónde se inclinan. Y como tercer punto, la congresista Luciana León afirmó hace unos días que el Congreso legisla a espaldas del país, que se dejan llevar por el ruido político y los intereses partidarios, y que han tenido 6 proyectos de ley suyos sobre delitos a menores que los han dejado encarpetados desde el inicio de este nuevo Congreso. A ver, la primera pregunta, sí, la primera pregunta, la ministra no solo envió el oficio, yo me reuní con la ministra de Economía, conversamos sobre la necesidad de que hay un problema, obviamente, con todo este tema de la corrupción y las empresas vinculadas, incluso que la banca ya no quiere prestar a las empresas que están metidas en el famoso club de la construcción, y ahí planteamos los 2 caminos, y no es ninguna infidencia, y ahí señalé que era muy difícil que el Congreso vaya a legislar sobre un tema, primero que es un tema de responsabilidad del Ejecutivo. Finalmente lo ha querido presentar igual, digamos, faltando, repito, 4 días, pero esto tiene que resolverlo el Ejecutivo. El Ejecutivo planteó un decreto de urgencia 003 que no ha tenido los efectos correspondientes. Y el Ejecutivo, desde el momento que hizo ese decreto, sabe cuándo vencía el decreto. Entonces, tienen que asumir su responsabilidad, sacará su decreto, que creo que lo van a hacer, ¿no? Me imagino que lo ha presentado también un poco para decir que igual ha recurrido a ese camino, ¿no? Pero presentarlo, repito, durante un receso parlamentario no es lo más adecuado, ¿no? Porque este es un documento que tiene que ser bastante bien debatido si es que quiere que sea un proyecto de ley. Si es un decreto de urgencia, entiendo que ellos ya lo han hecho, lo conocen. La vez pasada no se vio que lo conocían mucho los ministros que vinieron a sustentarlo, pero en fin, ojalá que esta vez lo conozcan. Pero para que el Parlamento tome una posición sí corresponde darle el plazo correspondiente y el plazo necesario. En la segunda pregunta, yo he escuchado ya a los voceros, digamos, a mí no me corresponde, pero he escuchado a los voceros de Fuerza Popular, a varios de ellos, y yo obviamente en la reunión de bancada lo he escuchado a todos, pero los voceros ya han señalado que se apoyará toda moción que esté vinculada a indicios de corrupción. Entonces, cualquier moción que plantee y obviamente demuestre, me imagino que los voceros o la bancada recibirá esa propuesta y la evaluará, ¿no? Entonces ellos ya lo han señalado así. En relación a la tercera, bueno, la congresista León tiene todo el derecho de pronunciarse. Usted toma el comentario de la congresista León, yo tomo el de otros 8 parlamentarios que dice que el Congreso sí trabaja, que están ahorita en sus regiones, o sea, son puntos de vista, yo respeto mucho, pero a veces
hay cosas, por ejemplo, yo me reuní, ese día fue el día que vino el papá de la niña Jimena, ¿no? Yo me reuní con el papá de la niña Jimena, obviamente yo no uso cámaras, yo me reúno reservado, converso con el papá, lo he escuchado, he averiguado, he tomado nota de cuáles son las cosas que se debe mejorar. No salí a hacer una conferencia de prensa con él, obviamente, porque bueno, yo respeto todos los estilos, creo que es un tema muy delicado, triste, muy lamentable, que yo prefiero hacerlo en reserva, y por eso estamos convocando, entre otros, a los presidentes de la Comisión de Justicia, porque creo que las cosas hay que trabajarlas, pero de manera, no, repito, no coyuntural, ¿ya? No, es que por eso le digo, pues, con esa idea uno puede decir que están encarpetados unos 300 proyectos, pues tampoco se ven, ¿no? La agenda parlamentaria tiene el tema de lucha contra la violencia de la mujer. La congresista León y otros congresistas, por ejemplo, me han llevado un oficio que ya le respondimos pidiendo un pleno temático, ¿no? Entonces, ya algunos tienen tiempo en el Congreso. Para pedir un pleno temático en el receso parlamentario se necesita 79 firmas más o menos. O sea, no depende de mí hacer un pleno temático. Entonces yo creo que ya deberían acostumbrarse a, por ejemplo, se puede juntar las firmas y presentar todas las firmas pidiendo ahí sí un pleno temático, ¿no? Pero al contrario, en lugar de un pleno temático se decidió aprobar cada sesión de pleno 2 proyectos de ley relacionados con el feminicidio. Estábamos más en el caso de la violencia contra la mujer. Entonces ahí se han ido viendo algunos temas importantes. Ahora, ojo, como se lo decía al padre de Jimenita, hay muchos temas que no son ley. O sea, aquí el tema, claro, son los operadores de la norma, es decir, muchas instituciones. Y me parece válido y respeto y respaldo si un congresista plantea la pena de muerte, otro dice que eso no sirve, otro dice que cadena perpetua, lo que ustedes quieran. Pero hay normas clarísimas, por ejemplo, si hay violación con consecuencia de muerte, hay cadena perpetua, creo que tiene un límite de edad y que había que mejorar el límite de edad, lo que fuese. Pero el debate en plena situación, lo bueno es que esta situación tan desgraciada y tan desagradable nos ha generado una llamada de atención a todos, pero para poder enfrentar esa situación no es quiero mi proyecto de ley o quiero un pleno para que todos hablemos 10 o 20 horas, sentémonos sin cámaras durante 2 o 3 meses a trabajar y saquemos un producto que sirva realmente para modificar el código, para ver cómo están operando, por qué las comisarías no activan, por qué rápidamente no puedo tener una autorización de allanamiento cuando hay un tema de violación, por qué tengo de posible violación de un menor, por qué tengo que esperar 24 horas, porque claro, para declarar desaparecido tiene un plazo, pero en el mundo ideal, si un niño desaparece, uno puede decir se ha ido con su amiguito, se ha ido a la casa, un amigo lo encontró, un señor lo va a devolver en el mundo ideal, entonces uno espera 24 horas. En el mundo hoy día, desgraciadamente en nuestro país, si un niño desaparece a los 5 minutos hay que reportar porque probablemente esté o vaya a ser víctima de esta situación tan desgraciada, ¿no? Entonces, pero el trabajo de quienes nos corresponde mejorar algunas cosas, y repito, este no es un tema menos legal. O sea, el tema es de los operadores, pero lo que corresponda en materia legal hay que hacerlo, pero hay que hacerlo trabajándolo en silencio. Cuando uno ya tiene todo listo, ahí puede ir al pleno, pero no se trata de que con mi proyecto vamos a salvar vidas, no. Lo que se trata es de ver dónde está esa falla y qué está pasando con el país para que nuestros niños los estén violentando de esta manera. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, Igor Malcate de Más Noticias. Presidente, precisamente sobre este último punto ha llamado la atención también la presentación de una moción por parte del congresista Roberto Vieira para que se exhorte al gobierno a denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Esto se vería en marzo. ¿Qué campo de acción tiene el Parlamento para hacer esta exhortación al Ejecutivo y cuál es su apreciación personal también? Y si me permite, también quería preguntarle para que nos detalle un poco más, sin tanta especificación técnica de lo que dice el reglamento del Congreso, el caso de estos 10 parlamentarios que han sido expulsados y en algunos casos renunciado de su bancada. Y también, ¿qué opina de esta, no sé, caricaturización que ellos mismos se hacen y cómo afecta esto a la imagen del Parlamento? A ver, voy a empezar por el final, ¿no? Pues, digamos, cada uno, y no soy yo para cuestionar, puede hacer un poco, puede usar una parte lúdica de algunos temas para tratar de hacer conocido. Finalmente es un derecho
parlamentario. A mí hay que obviamente yo prefiero vale, pero no soy quien para decir no hagas eso. Yo creo que la ciudadanía se puede dar cuenta si es algo que puede generar simpatía o es algo que ya puede generar cierta sensación de ya poco, no sé, poco seriedad, pero no me corresponde a mí señalarlo, ¿no? Finalmente entiendo que incluso hay un equipo especializado para estas cosas que están en un despacho, están contratados para hacer las caricaturitas, estas cosas, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que habría que ver, me imagino, es que cumplan con los requisitos, nomás los que trabajan, pero si le está delegando que hagan caricaturas, que esa es su forma de comunicación, ya es un tema de los congresistas. A mí lo que me interesa es que se cumplan los reglamentos, que se cumpla lo que establece nuestra Constitución, y hay muchas cosas por ordenar todavía, que estamos tratando de ordenar. Yo he visto que hay como que algunas facilidades que habían de salidas, de ingresos a este edificio, que no sé por qué determinadas personas, o hasta, por ejemplo, lo que no me parece es grabar en techos, no sé cómo se sube, o sea, esas cosas creo que sí es bueno que todos los parlamentarios respeten, porque ahí están las salas, no se necesita subirse por el techo, hay salas para que la gente, ¿no? Pero más allá de esos detalles, ya son un tema interno. ¿Qué dice el reglamento? La modificación señala que una persona que ha sido expulsada, separada o que haya renunciado, no puede formar un nuevo grupo ni participar de otro grupo. Pero hay una salvedad que te dice que aquellos que fueron, digamos, separados, incumpliendo el debido proceso, o aquellos que renunciaron porque hay un indebido proceso que no encaminó, que no fue el que le aplicaron, podrían formar un grupo mixto. Dice, si quieres hacer eso, entonces tienes que cuestionar tu salida, tienes que pedir a una instancia distinta que acá ha habido una vulneración, y de ahí la última instancia es el Consejo Directivo. En ninguno de los casos, digamos, y no lo estoy hablando como miembro de la bancada, sino como de afuera, el oficio enviado no señala ningún aspecto de cuestionamiento del procedimiento. Es más, la renuncia de por lo menos 7 de ellos ha sido antes del procedimiento, entonces entiendo que no pueden aplicar la vulneración de un procedimiento. Pero ya Oficialía ha respondido, y eso, digamos, de alguna manera ha quedado ya establecido en el oficio que se les ha enviado. Ahora, tienen todo el derecho de ir a otra instancia, creo que han dicho que van a esperar lo del tribunal, y ahí se respeta el derecho, ¿no? Yo siempre voy repito, a cuidar que se aplique el reglamento, y el reglamento lo que busca justamente era que se respete el derecho del electorado, cómo se inicia una bancada, ¿no? Este es el cuarto parlamento, el primero como asesor y este tercero ya como parlamentario, que siempre ves pues que pasan de una bancada a otras, que es distinto, y eso es un error, pasarse de una bancada a otras, a que tú finalmente puedes postular o terminar con la bancada que ingresaste, que eso es lo que normalmente varios siempre hemos cumplido con ese requisito, ¿no? Así que vamos a ver. Y el caso de la Corte, me dices, ¿no? Mira, yo creo que ya he dado mi opinión bastante clara en relación a cómo en algunos casos procede rápidamente y en otros no. La pena de muerte sí requiere, obviamente, y va a tomar tiempo, y tomaría 2 años, y yo no tengo por qué cuestionar, además, yo tengo una opinión particular, pero referente a lo que es la pena de muerte para el caso de violación, yo soy pro vida, pero si un parlamentario, como el caso, creo que el concejal Vieira, tiene todo el derecho de plantearlo, una moción que se debatiría en el Pleno en su momento, cuando empiece el Pleno, o sea, eso no es para hacer una permanente, es cuando empiece el Pleno, y finalmente si se aprueba es una posición mayoritaria, si es que se aprueba, porque entiendo que no es por unanimidad, pues he escuchado otras opiniones, si es que se aprobase, una opinión, digamos, política de la mayoría del Congreso que tampoco obliga al Ejecutivo. Es una manifestación de voluntad, que es válida, que es su derecho, y es una manifestación de voluntad. Pero finalmente quien tiene que tomar esa decisión, obviamente, es por el lado del Ejecutivo, ¿no? Yo me acuerdo en otros parlamentos, habían exparlamentarios que planteaban la salida de la Corte en temas de terrorismo, ¿no? Que clarísimamente hay muchas contradicciones ahí tengo con la Corte, y en temas de violación. O sea, no es la salida total, pero repito, todo ese debate debe darse
no corriendo, no apurados, quiero mi proyecto de ley, no convoquen a un pleno para que apruebe mi proyecto. Tranquilos, lo que tenemos hoy al frente es una situación realmente lamentable que hay que enfrentarla, obviamente rápido, pero cuando se trata de modificar normas o de tomar decisiones, hay que hacerlo mesurado, objetivo, con seriedad, con serenidad, porque algo está pasando, o sea, es increíble, ¿no? O sea, la mamá de la niña que no dijo nada, que el padre la violó y dio a luz de 9 años. O sea, algo está pasando y tenemos que medirlo y verlo, pero desde qué le compete a cada institución, qué le compete al Congreso. Y hay otras cosas que son la mayoría, que le compete a los operadores de justicia o a los operadores en general, tipo la comisaría, tipo los propios colegios, etcétera, ¿no? Así que yo creo que esta lamentable situación ha llamado la atención a toda la sociedad para tomar cartas en el asunto, pero por lo menos, y si quedo hasta julio, que es la gestión, si así es, durante la gestión de nuestra mesa directiva las cosas tienen que hacerse con calma, responsablemente, y no para que después de meses volvamos a mirar el Cerro San Cristóbal y ver que no se hizo nada y todo el mundo corrió y después se queda en nada. Por la reunión que vamos a tener con los presidentes de comisión, ellos han quedado en colaborar y hemos visto que deberíamos, digamos, tener reuniones de trabajo. Las reuniones donde más se avanzan, y lo saben varios de los colegas y así lo hacen, son no las sesiones de las comisiones, donde ahí ya tú vas a debatir el dictamen o vas a traer al funcionario, pero las reuniones de trabajo donde identificas qué pasó, por qué pasó, cómo es posible que el comisario no haya puesto la alerta para que el carro de la policía, la patrulla que estaba a 3 cuadras ni siquiera sabía. Entonces, todas esas cosas, que no es un tema legal. O sea, ahí no hay nada que modificar en la norma. Ahí hay un tema que creo que el Ministro del Interior está trabajando, hay la inspectoría que está viendo, pero hay que ayudar y hay que colaborar si es que hay que hacer control político, si es que hay que hacer modificaciones de la ley. Yo he quedado con el padre Jimenita, por ejemplo, estar mirando de cerca la fiscalización de la inspectoría que hay en la comisaría, ¿no? Porque es raro, ¿no? Es raro cómo la niña pasa tranquila con este fulano, con este infeliz, o sea, hay cosas raras, pero hay que estar atrás, y lo que podemos hacer como Congreso, por ejemplo, en la parte de fiscalización, decirle al ministro, al jefe de la policía, que vamos a estar detrás de que se investigue exactamente qué ha pasado. Y en la parte legislativa, repito, hacerlo con calma, ¿no? Presidente, Sí. buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Mijail Medina de RPP. 2 preguntas. Se hablaba de la posibilidad de renunciar al pacto de San José precisamente por haber el tema que se ha puesto en debate y que durante años se pone en debate, ¿no? Y hasta el momento siempre parece quedar, digamos, en saco roto, que es el tema de la pena de muerte, ¿no? Y la segunda era precisamente, ayer el congresista Miguel Torres señalaba que había una gran preocupación de parte de este nuevo proyecto de ley que pretende suplantar el Ejecutivo, el decreto 003, respecto a que podría blindar de cierta manera a estas empresas condenadas que de manera, digamos, tranquila podrían también trasladar todos sus activos, que es lo preocupante, y dejar de ser responsables con estas indemnizaciones que deberían seguir, ¿no? Gracias. Muchas gracias. A ver, repito, parece que es un debate que si se va a dar, tiene que darse de manera adecuada. Esto va a tomar por lo menos un tiempo, si es que eso se aprobara. Yo no estoy, y no tengo por qué negarme a ese debate. Es más, personalmente yo estoy a favor de la pena de muerte para los violadores. Personalmente, y no involucra ni a la institución ni a mi partido, yo he dicho que cuestiono la actitud de la Corte de medir diferente cuando se trata de terroristas y cuando se trata, por ejemplo, ahorita de la masacre en Venezuela, que no dice nada, ¿no? Se preocupan rápidamente y tienen todo el derecho, algunos, me refiero a peruanos, de preocuparse por un caso de indulto, ¿no? Pero han salido un montón de terroristas en nuestro país y nada, la Corte. Entonces, es debatible, todo en democracia es debatible, pero, repito, es un tema que tomará todavía un camino. Si se presenta una moción, tiene que correr su mecanismo, y si hay que se abrirá su debate en su momento y el tiempo que corresponda, pero finalmente eso le corresponde de retirarse o no. Esa es una propuesta que tiene que salir también del Ejecutivo. Este será un debate para que un grupo mayoritario no del Congreso tome una posición. Y la segunda, ¿cuál? Que se tiene con que estas empresas, con este nuevo proyecto de ley, ¿no?, pueda, digamos, permitir a esas empresas que trasladen sus activos a otros lugares, las empresas que han sido investigadas precisamente por corrupción, ¿no? Sí, yo creo que, como lo dije hace un rato,
justamente para ser responsables, este proyecto de ley tiene primero el Ejecutivo asumir su responsabilidad, sacarlo por decreto de urgencia, como ya lo ha hecho antes, y el Parlamento estudiarlo en su momento. Sí, en lo poco que he leído he encontrado ciertas dudas y aprovecho que están ustedes, yo advierto, para que ustedes le hagan un seguimiento muy claro a este decreto de urgencia, porque el primero sirvió de una manera, como bien lo ha trasladado usted la opinión de un congresista, de una manera para poner un marco legal que solamente estaba cuestionada la empresa Odebrecht y las otras no. Se tuvo que presionar para que recién se abra esto a las empresas consorciadas. Pero adicionalmente, este decreto está hablando de temas que es mucho más amplio y le pido a ustedes que sean celosos en mirar cuando se está hablando de, por ejemplo, de deudas que tienen estas empresas en el exterior, porque lo que hay que evitar es que le demos ahora un nuevo marco legal para que lo que quede para la reparación civil quede poca plata, porque haya creencias, porque hay deudas, etc. Entonces, sí tomaría nota y creo que ustedes hacen una gran labor para mirar y preguntar bien a dónde apunta este nuevo decreto de urgencia. Sí. Pamela Palacios, del Diario La República. Presidente, quería hacerle una pregunta. Usted ha conversado con el señor secretario de la OEA, el señor Almagro, y ahí usted le ha dicho que el Perú es respetuoso de la institucionalidad democrática, que es sólida la institucionalidad. Yo quería saber si se puede ahondar en esta conversación en el sentido de si usted le ha expresado que el Perú acataría el fallo que dé la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el seguimiento, cual sea el resultado en el seguimiento de la sentencia en el caso Berrosaltos y La Cantuta. No hemos hablado de ese tema. Ustedes recordarán, hubo un episodio cuando el presidente constitucional Kuczynski envió un documento sin respaldo de Cancillería, no sé si por eso el buen canciller Luna no está ahora, pero el presidente Kuczynski envió un documento firmado por él pidiendo la presencia de 2 observadores. Vinieron 2 observadores que finalmente fueron bien recibidos por nosotros, pero yo públicamente cuestioné que el presidente del Congreso ni siquiera se había enterado que iba a enviar a 2 personas, etcétera, etcétera, que eso fue en el proceso de vacancia anterior. Entonces estuvimos hablando un poco de eso y de la noticia que he escuchado que se prepararía otra moción. Entonces sobre ese marco fue el que se dio la conversación diciéndole que aquí se respeta la institucionalidad, aquí se respeta la Constitución y en el supuesto que proceda a un periodo de vacancia y en el supuesto incluso que se apruebe, hay una prelación constitucional que lo establece claramente en nuestra Carta Magna, ¿no? Por ahí fue en ese término fue, lo demás no hemos conversado. Sí. Pregunta de Willax. Nos gustaría saber si por lo menos por iniciativa suya usted podría plantear a la Comisión Permanente cuando se reúnan volver a ver el tema de la ley para detener la creación de nuevas universidades. Y segundo, me gustaría saber su opinión sobre la universidad creada por Joaquín Ramírez, que fue secretario general de Fuerza Popular y que es investigado por lavado de activos. Gracias. El caso de la moratoria, la ley de moratorias o la ley de moratoria universitaria, lamentablemente en el último pleno no hubo un consenso y casi se desaprobó. Inteligentemente varios congresistas, Javier Velázquez y otros, todos casi uno por cada grupo presentaron una reconsideración para que nuevamente quede habilitada, porque ya se había casi rechazado y ese es el riesgo cuando a veces no está el consenso muy claro. Ahora, hay opiniones a favor y en contra, ¿no? Algunos dicen que cerrar digamos que continuar con la moratoria es regalarle el mercado a las que ya existen, etcétera, ¿no? Pero cuando tengamos una permanente, si es que así finalmente lo hacemos en las próximas semanas, este es uno de los temas que ha quedado pendiente. Ahora, ¿cuál es la posición que se tome? Eso dependerá de las bancadas, ¿no? Hay varias opiniones en relación a tiempos, a plazos, unos hablan de 1 año, 2 años, otros hablan de que los que ya tienen, y creo que el ministro Wexler en ese caso estaba a favor, los que ya tienen la licenciatura pueden abrir a filiales porque ya ellos han cumplido con los requisitos. Tengo mucho que opinar, no sé, o sea, señor Ramírez no es parte del Congreso,
Entonces, no, si tiene una universidad o no, la verdad que es un tema de competencia netamente de la SUNEDU, que es más bien la institución que aprovecho en señalar, en el tiempo que ha tenido la SUNEDU se han licenciado muy pocas universidades. O sea, la verdad es muy lento el trabajo que se viene haciendo. Ojalá que, si se le va a dar un plazo adicional, si es que esa es la voluntad de los parlamentarios, cuando en ese plazo resuelva más rápido, porque si no estamos muy lentos en ese caso. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, presidente. Una última pregunta. Mi canal solicitó hace 3 semanas que los acuerdos de mesa directiva sean públicos, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. ¿Por qué no se hacen públicos los acuerdos de la mesa directiva si finalmente es una información? Tiene un procedimiento. Que concierne a todos, digamos, ¿no? Sí, tiene un procedimiento. No sé dónde estará ahorita el oficio del documento. Yo la verdad ni he visto el documento porque eso va por oficialía. Me imagino que le van a responder dentro de pronto. Yo no veo esa parte directamente, ¿no? Sí, o sea, digamos, creo que se van publicando conforme van pasando determinados tiempos. Creo que ahorita se habían publicado más bien lo de la gestión anterior o algo así. Pero los acuerdos de mesa son, digamos, son más o menos los que yo vengo a informar de vez en cuando en las partes administrativas o ese tipo de cosas, pero esos son públicos. Pero no sé en qué parte del procedimiento está. Voy a averiguar más bien si es un documento que ustedes han entregado, porque yo no despacho, ese documento sí no lo despacho. Sí, aprovecho, ¿verdad? Aprovecho en comentarles, justamente, el Parlamento peruano va a ser sede, como viene la Cumbre de las Américas, ojalá que no haya huelga de maestros, porque la vez pasada nos reunimos con varios parlamentos acá, va a ser sede también de una reunión del Parlaméricas, y ahí justo uno de los temas donde el Perú va a ser anfitrión, porque tenemos muchísima información para la red o para la web nuestra, es Parlamentos Abiertos. Y ahí vamos a poder mostrar que hay un montón de temas que se están trabajando para que se tenga la información más a la mano. Sí, presidente, si me permite también mi última pregunta. Quería su comentario respecto a una publicación sobre el segundo vicepresidente, que es Richard Acuña, la contratación supuestamente de una amiga de la familia de Richard Acuña. Y se lo pregunto también porque este tema quizás algún parlamentario pueda pedir que se vea en ética. Sí. Y quería su comentario también, cuál es la situación de la Comisión de Ética y hacia dónde apunta. Sí, bueno, cualquier parlamentario puede solicitar un tema en la Comisión de Ética, se verá si corresponde o no corresponde, ¿no? Yo he solicitado y el oficial mayor se ha comunicado con Recursos Humanos, porque, digamos, la pregunta no es si es amigo o no es amigo, la pregunta es si cumple los requisitos para efectos del Parlamento, ¿no? Y según la Gerencia de Recursos Humanos cumple los requisitos para el cargo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha informado la Gerencia de Recursos Humanos. ¿Ok? Muchas gracias. El congresista Guillermo Martorell de Fuerza Popular ha sido sentenciado a 5 años de prisión efectiva por los delitos de colusión y negociación incompatible. Yo quisiera saber en qué va a afectar esto a su labor legislativa y cómo afecta también en la imagen del Parlamento, usted como representante del Congreso. Sí, claro, cada noticia negativa obviamente afecta a la imagen del Congreso, pero digamos, no conozco a detalle el caso porque ha salido creo que hace unos minutos, justo yo me venía para la conferencia. Habría que ver en qué instancia, porque una vez que el Poder Judicial toma una decisión, pero en última instancia hay un procedimiento de pedido hacia el Congreso, ¿no? Yo creo que todavía está en la primera instancia, creo que es un tema incluso entre él y su hermano, o sea que habría que tener mucho cuidado yo, antes de opinar, enterarme bien del caso, pero definitivamente cualquier tema que cumpla con los requisitos, cuando culmine su procedimiento en otra instancia judicial, vendrá aquí al Congreso. Si es que viniese un pedido. Todavía creo que faltaría una etapa adicional para este tema, ¿no? Ok, gracias. Palabras entonces, Carla, o conferencia de prensa de los viernes del presidente del Congreso, Luis Galarreta, en el cual ha hablado de varios temas, entre ellos justamente este rechazo que ha recibido el pedido para formar una vacancia mixta por parte de los legisladores denominados Avengers. Ha señalado que no cumplen los requisitos. También ha indicado que van a seguir los procedimientos y los plazos normales para este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que reemplazaría al decreto de urgencia 003. Carla, esta es la información. Entonces, aquí desde el Congreso regresamos contigo.
Bien, sin duda vamos a tener reacciones después de esta conferencia de prensa del presidente del Congreso, Luis Galarreta, pero ahora hacemos una pequeña pausa.